Versículos del 16 al 24. Versículos del 16 al 24. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora te damos nuestros cantos e himnos con nuestros hermanos de la alabanza. Todos nos ponemos de pie, por favor. Nuestro primer himno, grato es decir la historia. Del
Continuamos, queridos hermanos, con nuestro himno Dulce Comunión. Continuamos, hermanos, cantar del amor de Cristo. Canta el amor de Cristo.
Diremos engrandecedor. A continuación, queridos hermanos, la alabanza cubre. Bajo
4. Me acompañan a Efesios 4 y lo vamos leyendo alternadamente, por favor. Efesios capítulo 4. Ahorita viene el pastor, está compartiendo también la palabra con nuestros hermanos. Le damos gracias a Dios también por eso. Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo espíritu como un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, que Padre sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, quedó por arriba la autoridad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para reinarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños varones, que toda la autoridad de todo proyecto de doctrina, por estratagema de hombres, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado en libre ejercicio todas las operaciones una unidad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Alegraos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre los que no. Ni deis lugar al diablo. El que jugaba como hombre más, sino trabaja, haciendo con sus manos lo que es bueno. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Padre, te damos gracias por tu palabra que acabamos de leer, por la unidad del Espíritu Santo con nosotros, por esta nueva vida en Cristo que tu palabra en Efesios nos enseña tan claramente. Pero Padre, sin ti no podemos,
Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos la dejaste escrita, te aseguraste que nosotros la conozcamos, Padre. Gracias porque eres misericordioso. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Buenas tardes, hermanos. Creo que ya se saludaron, ¿verdad? Qué bueno. Muy bien, ya hicimos la lectura de Efesios capítulo 4 y la razón por la que pedí que hiciéramos esa lectura es porque en esta mañana o en este mediodía quisiera tratar sobre el tema de la iglesia como familia de Dios. Y en el capítulo 2, verso 19, Pablo, escribiendo a la iglesia, le escribe estas palabras: así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia como familia de Dios. Cuando hablamos de la iglesia en ese sentido, como una familia, como la familia de Dios, ¿qué es lo que debemos pensar y qué cosas tenemos que aprender en la relación que tenemos entre nosotros como creyentes? Lo primero que quiero hacerles notar, hermanos, es que cuando el apóstol Pablo enseña que la iglesia ha venido a ser la familia de Dios, lo hace sobre la base de la obra redentora de Jesucristo. Los primeros 2 capítulos de la carta de Pablo a los Efesios han sido una demostración de que la obra redentora de Cristo ha traído una nueva realidad y una nueva relación entre nosotros como creyentes y entre todos los que somos parte del pueblo de Dios. De hecho, el apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 14, hablando acerca de Jesucristo y de su obra redentora y del beneficio para la iglesia, escribe él estas palabras: Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Aunque Pablo está hablando acerca de la relación entre judíos y gentiles bajo Cristo, esta también es una verdad para todos nosotros, donde todos nosotros somos gentiles, es decir, no judíos, pero que venimos a ser parte del pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo dice esta palabra: Él es nuestra paz. ¿Cuál es la razón por la que nosotros venimos a ser la familia de Dios? Porque Cristo es nuestra paz. El doctor Donald Carson escribió en un libro que la iglesia es una banda de enemigos naturales. Eso es verdad. Si no fuera porque Cristo es nuestra paz, es muy probable que usted y yo no estaríamos aquí reunidos, porque no tenemos nada en común. El día de ayer, desde el viernes, quizá ustedes pudieron ver que llegaron muchos motociclistas a la ciudad. Y bueno, ellos pueden considerarse como una gran familia, ¿no? Vienen a festejar el cumpleaños de uno de sus integrantes y ellos tienen algo en común, algo que los une. Pero, o más bien, esa es la razón por la que mucha gente encuentra relación con otras, y hay cosas en común. Pero cuando no hay cosas en común, cuando no tenemos los mismos gustos, cuando no pensamos lo mismo, cuando tenemos diferencias, lo más fácil es alejarnos entre nosotros, lo más fácil es distanciarnos, porque pensamos que no hay nada que nos una a la persona con la que estamos. Pero en el caso de la iglesia, el apóstol Pablo escribe que la razón por la que la iglesia es llamada a la unidad es muy sencilla. Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer la paz entre un pueblo que tiene muchas cosas por las cuales pelear entre sí y muy pocas por las cuales mantenerse unidos. Si somos la familia de Dios como resultado de la obra redentora de Jesucristo en favor de su pueblo, la pregunta es: ¿cómo debemos entonces vivir entre nosotros? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cómo debemos relacionarnos? ¿Cuál debe ser mi relación con los creyentes, con los hermanos? ¿Cómo me debo comportar con ellos?
Quisiera en esta tarde compartir, hablar con ustedes sobre este tema, entonces, la iglesia como familia de Dios, pero enfocarme no en la obra redentora de Jesucristo, que entiendo es la base de nuestra relación, sino en los efectos de esa obra en nuestras relaciones. ¿Cómo es que la redención de Jesucristo, que ha traído la paz entre nosotros, ahora debe ser vivida, ahora debe ser expresada, debe ser manifestada? ¿Cómo es que nosotros debemos vivir? Capítulo 4, verso 1, que ya hicimos la lectura. Pablo escribe a la iglesia, preso en el Señor y preso del Señor. Les dice, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Lo primero que hace Pablo es recordarles que ellos han recibido un llamado. La iglesia ha recibido un llamado a vivir de acuerdo a una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La iglesia es la familia de Dios. Es esa verdad. La iglesia es la familia de Dios. No somos gente extraña, no somos personas que, le repito, como en lo que acaba de vivir nuestra ciudad, de que cientos de motociclistas llegaron, la mayoría sin conocerse uno al otro, solamente porque tienen algo en común, una motocicleta, pero eso no significa que tengan en realidad relación entre ellos. Ahora, ¿cómo debe ser la iglesia? Debe ser como un club donde personas extrañas cada domingo llegan, se sientan y después de que han hecho lo que han tenido que hacer, se levantan y se van y se vuelven a ver hasta el próximo domingo. La iglesia es un club. El apóstol Pablo parte de una verdad: la iglesia es la familia de Dios. Y la iglesia debe andar bajo esa verdad, que la iglesia es la familia de Dios. Ese es el llamado que hemos recibido, esa es la verdad que debemos recordar y esta es la verdad que debe dirigir nuestras relaciones. Si la iglesia es la familia de Dios, ¿cómo deben ser nuestras relaciones? El verso 2 lo explica con claridad. Si la iglesia es la familia de Dios y gracias a la obra redentora de Jesucristo hay paz entre nosotros, los que por naturaleza tenemos razones para estar enemistados, entonces nuestras relaciones deben estar caracterizadas por dos aspectos fundamentales en toda relación: humildad y mansedumbre. Y estas dos verdades, estas dos características de la familia de Dios son el resultado de la obra redentora de Cristo en la cruz. Él es nuestra paz. Él trajo paz entre un pueblo dividido, entre un pueblo muerto en delitos y pecados. Él trajo paz y Él ha llamado a ese pueblo a ser parte de su familia, la familia de Dios. Así que las relaciones en la iglesia, entre nosotros como creyentes, deben estar caracterizadas por esa paz que se expresa en humildad y mansedumbre. Si Cristo es nuestra paz, ¿cómo debo relacionarme con mis hermanos? Con humildad y mansedumbre. Pero ¿qué importancia tiene el hecho de que Cristo sea nuestra paz? ¿Es importante? Bueno, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la ausencia de paz provoca la enemistad. El pueblo judío y el pueblo gentil estaban enemistados. Los judíos decían ser más justos que los gentiles porque ellos tenían la ley de Dios. Y los gentiles, bueno, a ellos les importaba poco lo que los judíos pensaran, porque ellos tenían sus propios dioses que los justificaban. Así que Pablo dice, hay una enemistad entre judíos y gentiles, pero de repente viene Jesús y Él lleva en su cuerpo la enemistad de estos dos pueblos, y de estos dos pueblos hace un nuevo pueblo bajo Cristo, y en este nuevo pueblo hay una nueva forma de relacionarse, ya no competencia, ya no búsqueda de autojusticia, ya no condenación, ya no lucha, sino una relación caracterizada por la humildad y por la mansedumbre. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra paz. Esa es la piedra fundamental de la relación cristiana. Cristo es nuestra paz. Observa usted que el apóstol Pablo no dice la razón por la que debemos llevarnos bien entre nosotros es porque tienen al mismo apóstol, yo Pablo, y deberían llevarse todos bien porque
están siendo pastoreados por el mismo hombre. No dice el apóstol Pablo eso, sino él dice: Cristo es nuestra paz. ¿Qué significa ser manso? ¿Qué significa la humildad y la mansedumbre en nuestras relaciones? Humildad y mansedumbre. ¿Cómo son las relaciones que están caracterizadas por la humildad y la mansedumbre? ¿Cómo es una persona humilde y mansa? ¿Y cómo puede notarse la humildad y la mansedumbre en las relaciones de una congregación o de este pueblo que ha sido llamado por Dios a ser su pueblo? ¿Cómo es evidente ese trato de humildad y mansedumbre? Aquí tenemos aspectos del carácter de la relación, humildad y mansedumbre. Pero ¿cómo se ve eso? ¿Qué significa? La mayoría de nosotros pensamos que somos mansos, que somos humildes. La mayoría de nosotros pensamos que qué fácil es llevarse con nosotros, que somos las personas más amigables, más sociables, y que si alguien encuentra algún defecto en nosotros es porque esa persona de por sí es muy chocante, pero el mal no está en mí, el problema no está en mí. Observen cómo el apóstol Pablo le dice a la iglesia que sus relaciones deben ser caracterizadas por la humildad, y luego les explica en el mismo verso donde les explica qué significa la humildad y la mansedumbre. Y la humildad y la mansedumbre tienen que ver con una cosa que es importantísima en todo tipo de relaciones: soportar. ¿Cuándo, hermanos, somos impacientes? Cuando nos falta mansedumbre y humildad. Muchas veces nosotros expresamos nuestro descontento por una razón: hay orgullo en nosotros. ¿Sabe por qué? A los judíos les costaba, no soportaban que un gentil entrara al templo a adorar con ellos. ¿Sabe por qué? Porque pensaban: esos gentiles no merecen adorar a nuestro Dios, esos son paganos, son malos. A pesar de que había gentiles que la palabra de Dios califica como piadosos, no eran soportados. Cuando nosotros tenemos una actitud egocéntrica, orgullosa, nos cuesta soportarnos. Nos cuesta soportar a otras personas. Nos cuesta tolerar a otros. Nos enojamos, nos irritamos. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Gálatas una actitud muy común de la persona que no soporta, que no tolera. Observe en el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Gálatas. Capítulo 5, verso 15. 5:15. ¿Alguien puede hacer la lectura de esta parte? Pero si os no queréis y coméis unos a otros, cuidad de que también os consumáis unos a otros. Muy bien. ¿Cómo son las personas? ¿Cómo somos? No cómo son las personas. ¿Cómo somos cuando no hay en nosotros humildad y mansedumbre? ¿Cómo son nuestras relaciones? Hostiles. Pablo dice: pero si se muerden y se comen, nada más tengan cuidado de no destrozarse. Así somos cuando nos falta humildad, cuando no hay mansedumbre. Ese es el carácter, el temperamento de todos los seres humanos fuera de Dios, fuera de la familia de Dios. Pero el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, recordándole que la iglesia ha sido llamada a ser la familia de Dios, entonces establece el carácter de las relaciones de la iglesia cristiana y comienza con recordar que la esencia de la relación en la vida de los cristianos es la humildad y la mansedumbre, que es evidente por la ausencia de una conducta agresiva, irritante
irritante hacia los demás miembros de la congregación, hacia las otras personas, y no solamente a los miembros de la congregación, en nuestra propia familia. ¿Qué pasa cuando usted, mamá, está apurada haciendo el quehacer, haciendo la comida, y de repente se acerca a su hijo, su hija de cualquier edad, y le dice, mami, le pregunta algo, usted está cocinando, generalmente va a decir, no hay paciencia, se irrita. ¿Por qué? Porque no hay mansedumbre y no hay amabilidad. Ahora, ¿qué pasa con ustedes varones cuando están trabajando y se acerca el hijo? A lo mejor no responden igual, pero en caso le hacen, ¿no es cierto? Porque consideran que lo que están haciendo es más importante, porque no hay mansedumbre ni amabilidad. Así que el apóstol Pablo, en la carta que escribe a los Gálatas, habla de la actitud del hombre cuando se considera a sí mismo mejor que otros y no considera que para él como para sus hermanos fue necesario el sacrificio de Cristo. Este tipo de persona tiene una actitud, su actitud es agresiva hacia sus hermanos. Hay en esta metáfora hay un pleito de mordidas, de rasguños, de gritos, y escribe el apóstol Pablo, tengan cuidado de no consumirse. Por el lado positivo, Pablo dice que la iglesia debe tener relaciones caracterizadas por la humildad y la mansedumbre. ¿Cómo es evidente en esas relaciones la humildad y la mansedumbre? La paciencia, soportándonos con longanimidad. Es como decir, siendo muy pacientes, largamente pacientes. Esa es una de las pruebas de la mansedumbre, de la amabilidad y del trato entre nosotros. Ahora, quiero decirle que estas virtudes no surgen de la naturaleza del ser humano de forma normal. Esto tiene que ser el resultado de la obra redentora de Cristo en favor de nosotros. La humildad y la mansedumbre brotan de la cruz, no de nosotros. Surgen de la obra redentora de Jesucristo, no de nosotros. Surgen de lo que Él ha hecho en favor de nosotros, no de lo que nosotros hacemos en favor de otros. No es que para algunas personas sea más fácil ser amables, ser humildes, porque así es su temperamento, sino que el apóstol Pablo está diciendo, ya que Cristo es nuestra paz, ya que la cruz de Cristo ha ganado la redención de cada uno de nosotros, mis hermanos, les ruego entonces, sobre la base de esa obra redentora, que ustedes sean humildes y mansos, que sean pacientes, que se soporten, porque Cristo lo ha hecho posible. No hay razón de no poder ser humildes y mansos entre nosotros. Esta es la característica de la relación de un pueblo que ha sido llamado a ser la familia de Dios. En nuestros tratos, en la forma en que nos relacionamos, en la forma en que tratamos nuestros asuntos, el sello de ser la familia de Dios es la humildad y la mansedumbre. Soporto, pero también dice en el capítulo 4, verso 32, sean bondadosos, sean compasivos y perdónense. Quiero que note usted como si primero no hay mansedumbre y la palabra, si primero no hay humildad y luego mansedumbre, es imposible el soportarnos, el aceptarnos, el perdonarnos. La humildad tiene que ver con lo que pensamos acerca de nosotros mismos. Y el apóstol Pablo insiste en sus cartas, en la carta a los Filipenses, por ejemplo, insiste con estas palabras: ninguno tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener. Ninguno. Y regresamos nuevamente a ese punto. Cuando nos falta humildad, nosotros pensamos que no nos equivocamos, que no hacemos cosas malas, y somos impacientes, y somos agresivos, y peleamos,
Pero cuando hay humildad, entonces hay bondad, hay compasión, hay perdón. No quiero sentimentalizar estas virtudes, porque desde luego que son virtudes que provocan sentimientos, pero no son sentimientos esencialmente. Son virtudes que provocan sentimientos, pero estas virtudes son evidentes en nuestro trato cuando, hermanos, cuando la iglesia necesita mostrar humildad, cuando vemos que las debilidades que tenemos entre nosotros. Ahí es cuando se necesita la humildad. Cuando somos conscientes de las debilidades que tenemos entre nosotros es cuando necesitamos la humildad. Cuando necesito ser compasivo o cuando necesito que alguien sea compasivo conmigo. Cuando necesito ser perdonado, cuando necesito que alguien me perdone, cuando alguien necesita que yo le perdone o cuando yo mismo necesito ser perdonado. Cuando de repente alguien nos trata injustamente, pero es un hermano en la congregación, es entonces que la paciencia o que la humildad, que el no tener un mayor concepto de mí mismo y la mansedumbre me llevan, por ejemplo, a ser bondadoso con la persona, a pesar de que yo piense que tendría toda justificación de no ser bondadoso con aquella persona, pero es mi hermano y Cristo murió por esa persona. Tenemos entonces, hermanos, que darnos cuenta que el carácter en nuestras relaciones es evidente por la forma en que tratamos nuestros asuntos, en que nos soportamos, en que nos amamos, en que nos estimulamos, en que nos ayudamos. Ahí se nota si hay en nosotros un carácter de humildad, es decir, que no hay un concepto muy alto de nosotros, y mansedumbre. ¿Qué significa la mansedumbre? Creo que pudiéramos resumirla en no pensar que necesitamos ser tratados de manera diferente al resto de las personas. Manso implica una condición sumisa a Dios. La mansedumbre surge de un corazón que está sujeto, sometido a la voluntad de Dios. El propósito entonces por el cual Dios ha formado una familia es que en esta familia, en su familia, sea evidente el carácter de Él hacia nosotros en las relaciones que nosotros tenemos con nosotros, entre nosotros. En segundo lugar, hermanos, no solamente es el carácter lo que debe ser evidente en nuestras relaciones, también es la actitud. Verso 3, solícitos por guardar la humildad. ¿Qué entiende usted por solícito? Listo. Exactamente. Dispuesto. Luchar. Eso tiene que ver con ser solícito, con estar dispuesto. ¿Nota usted que la unidad jamás será el resultado de las buenas intenciones? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer solamente porque tenemos buenas intenciones, pero nunca tenemos la solicitud, la disposición de hacer? Hace unos días platicaba con mi hijo acerca de algunas cosas y le decía precisamente eso. Las buenas intenciones no cambian a nadie y no sucede nada cuando tenemos buenas intenciones. La iglesia es llamada a tener una disposición ferviente por guardar su unidad, a luchar fervientemente. A veces, hermanos, podemos pensar cosas tan sencillas como yo he tenido la intención no sé, buscar a un hermano que no ha venido, pero no he tenido tiempo. Por otro lado, también de repente hay hermanos que se ausentan y yo tengo la intención de llamar, pero no he tenido tiempo. No sé si me está entendiendo. Para que la unidad sea guardada, la solicitud debe venir de dos líneas: del que da y del que recibe.
El que busca halla, dice la Escritura. Pero también es necesario que el que es buscado se deje encontrar. Exactamente. También es necesario que el que es buscado se deje hallar. Le aseguro que la oveja perdida fue hallada porque estaba balando. ¿No es cierto? Estaba balando. Y probablemente mientras en esa metáfora, en esa parábola, mientras el pastor más fuerte llamaba, la oveja más fuerte balaba porque oía la voz de su pastor. Pero si la oveja se queda callada, eso significa que no quiere ser encontrada. Y el apóstol Pablo, él dice solícitos en guardar la unidad. Yo quiero que usted note que lo absoluto y lo total de su mandato, él no está diciendo los ancianos de la iglesia estén listos para guardar la unidad. Él tampoco está diciendo los hermanos de muchos años en la congregación listos para guardar la unidad. Él escribe a toda la iglesia de Éfeso, compuesta por hombres, por mujeres, por niños, porque a los hijos también les dedica un capítulo o una porción del capítulo 6. Así que cuando él dice solícitos en guardar la unidad, está diciendo todos los que son miembros del cuerpo de Cristo, desde el más chico hasta el mayor, debe tener una disposición, un fervor por guardar la unidad de la congregación. La unidad de la congregación nunca será el resultado de buenas intenciones, jamás, sino de acciones premeditadas, de acciones que planeadas para guardar la unidad de la congregación. Cuando ustedes, hermanos, tuvieron a bien compartir o hacer un convivio hace unas semanas atrás, el cumpleaños de mi esposa y mío, mi esposa me platicaba algo que realmente me llenó de mucha alegría, de mucha satisfacción. Y me permito contarlo porque esa es la actitud que cada uno de nosotros debe sembrar en la congregación. Mi esposa me platicaba sobre una familia de la iglesia que preparaba para compartir, como todos aquí en la congregación, pero tuvieron un accidente en la preparación y ya no pudieron traer lo que habían decidido preparar. Y pensaban si venir o no porque ya no tenían, o sea, lo que habían preparado, pues ya no lo iban a poder traer por ese pequeño accidente que hubo en la preparación. Y entre pensar si vamos o no vamos, porque ¿qué vamos a llevar? Decidieron venir porque dijeron, es nuestra familia. Y eso es cierto. Eso es cierto. Y eso es algo que a veces tenemos que sacarnos de nuestra mente, que en esta familia eres aceptado por lo que traes. Y que si no tienes nada que traer, entonces no puedes venir. Yo no sé en qué familia suceda eso, a lo mejor en algunas familias sí, pero en la familia de Dios no. Porque de hecho venimos a la fe no por lo que le ofrecimos a Él, sino porque Él se ofreció a nosotros. Entonces no soy salvo sobre la base de mis propias acciones. Señor, sálvame porque mira, tengo algo que darte, sálvame. Y eso debe ser reflejado en nuestras relaciones. No nos aceptamos porque fulano trae algo y bueno, si fulano no trajo nada, mejor no vengas. Eso no demuestra nuestra relación como cristianos. El evangelio debe ser claro incluso en ese tipo de situaciones. Y créanme, me sentí contento de saber que en ese punto pudieron aplicar el evangelio. Ahí pudieron aplicar el evangelio, entender que nuestras relaciones no están basadas en lo que damos o en lo que recibimos, sino que en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario en favor de cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. La iglesia de Éfeso, como todas las iglesias, se enfrentaba a una sociedad individualista, a una sociedad
que como nuestra propia sociedad, una sociedad que miraba por lo suyo, y el apóstol Pablo comienza a explicarles que ser familia de Dios tiene que ver con ser diferente al resto de las personas y de las familias, y tiene que ver con la actitud, pero también con la disposición que tenemos unos con otros. La disposición que tenemos unos con otros. La solicitud, la rapidez, la prontitud para hacer algo. Y el apóstol Pablo en ese verso 3 dice que la iglesia debe tener toda disposición, toda prontitud, todo deseo, todo fervor por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, la iglesia y cada uno de sus miembros debe hacer todo lo posible porque la paz que Cristo ganó en la cruz se mantenga en nuestras relaciones, todo. Y si eso significa perdonar, soportar, buscar, dejarse encontrar, la iglesia lo tiene que hacer. Se debe hacer, porque ese es el llamado. Este es el nuevo modelo de familia al que el Señor nos llama. Es la nueva humanidad, la nueva familia, el nuevo concepto de unidad. La unidad en la sociedad romana, como en todas las sociedades, se daba solamente sobre la base de padrinazgos. Es decir, tú me das algo, yo te doy algo y podemos estar juntos. Tú no me das nada, yo no te doy nada y cada quien por su lado. Esa era la sociedad de Roma y esa es la sociedad actual. Pero de repente Pablo sale con una nueva idea de familia basada sobre una obra, la obra redentora de Jesucristo. Y de ahí la necesidad, dice el apóstol Pablo, si Cristo murió en la cruz del Calvario, si Él fue azotado por nuestros pecados y por los pecados de la gente con la que nos sentamos a adorar, ¿por qué no tener esa disposición? A veces como padres, hermanos, les reprochamos a nuestros hijos el sacrificio que hacemos cuando ellos simplemente menosprecian lo que hacemos, ¿no es cierto? Y decimos, oye, a mí me costó mucho darte esto, me sacrifiqué mucho para darte esto y tú lo tratas mal. Ten un poco de gratitud. ¿No será lo mismo que el Señor puede reprochar a su pueblo? A mí me costó mi hijo en la cruz la paz que ahora ustedes tienen, el perdonar sus pecados, tuve que azotar a mi hijo y ahora ustedes tratan esto como si fuera algo sin importancia. Como si la familia de Dios fuera el club donde puedes estar o no estar. Y no me refiero a la asistencia, sino a la convivencia. A la convivencia. A mí me gustan mucho las motocicletas. Ayer con mi esposa y mis hijas, ahí fuimos a dar una vuelta al parque a ver las motos. Y ella me decía, ¿te quedarías a acampar ahí con ellos? Le digo, no, me gustan las motos, pero no tenemos nada en común. Ellos llevan vidas libertinas, promiscuas. No tenemos nada en común. Yo no haría nada por tener unidad con ellos, no me esforzaría en nada. Yo anduve caminando por ahí, no me sorprendió porque pasaban junto a mí, nadie me decía, hola, buenos días, buenas tardes. No me sorprendió. Tampoco me esforcé mucho por acercarme a ellos y decirle, oye, me saco una foto. No tengo ningún interés, ¿sí me está entendiendo? Con algunos de ustedes he platicado y algunos de ustedes me han dicho, a mí ni me gustan las motos. Pero hay algo mucho más fuerte que eso, lo que nos une, ¿no es cierto? Hay algo mucho más grande. Y no porque no tengamos el mismo gusto, entonces yo tengo derecho a decir, bueno, pues como a ti no te gusta lo que a mí me gusta, pues ahí búscate algún hermano de la congregación que conviene contigo y hazte amigo de yo, conmigo ni cuentes.
Tengo que esforzarme por mantener la unidad, aunque hay cosas en las que podemos no estar de acuerdo. No solamente con eso, con muchas otras cosas. Pero tenemos que esforzarnos. Pablo habla, le repito, de una solicitud, de un fervor. Y usted sabe que para las cosas que consideramos importantes le ponemos fervor. Hay solicitud, es decir, hay disposición, hay deseo, hay empeño. Así que Pablo está hablando de una lucha. La iglesia debe luchar por hacer todo lo posible porque la paz que Cristo ganó en la cruz del Calvario se mantenga, sea evidente, que hagamos todo lo posible porque aquellas cosas que están creadas para destruir la unidad de la iglesia no prosperen. Es fácil dejar que aquello que destruye la unidad de la iglesia prospere. Por ejemplo, si yo voy a saludarla a ella, que es mi esposa, pero de repente yo veo que me voy acercando y ella voltea por otro lado y saluda a otra persona, yo puedo herirme y decir, ¿sí sé por qué no me quiso saludar? Yo creo que se enojó conmigo. Y comienzo a pensar, yo creo que se enojó porque cuando estaba predicando la Biblia, a mí se me hace que pensó que fue una pedrada para ella. Por eso ya no me quiere ver. Se da cuenta que yo estoy generando mis propias respuestas y jamás me acerco a preguntarle a ella porque no me saluda. Y entonces yo me quedo con eso. Pues, si por eso no me quiso hablar, pues allá ella, yo tengo que hablar la palabra de Dios. Y comenzamos a generar pensamientos que en lugar que hagan que prospere la unidad en la iglesia, lo que hacen es que prospera todo aquello que puede dividir o separar a la iglesia. Y cuando hablo de dividir, no me estoy refiriendo a que un grupo ya se fue para otro lado, no, sino que simplemente al estar aquí, no luchamos por mantenernos unidos. Y podemos seguir aquí sentados juntos. Así que Pablo está yendo a ese punto. Luchen con fervor, con pasión, luchen con toda disposición, luchen para que la paz se mantenga, porque Cristo es nuestra paz y eso debe ser evidente en su trato. Luchen. ¿Y cómo vamos a luchar? Pues bueno, le repito, Pablo dice, en primer lugar, se ha quitado de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, todo grito airado y toda maldición junto con toda maldad. Quiten todo aquello que puede hacer que la separación en nuestra relación prospere. Pablo dice, dejen todo eso y luchen porque la paz se mantenga. ¿Cómo se va a mantener la paz? Sean bondadosos, sean compasivos, perdónense, como también Cristo los perdonó. Ahí está la evidencia de la familia de Dios. Esas son las características, ese es el llamado que Dios ha hecho, hermanos. Como iglesia tenemos que evaluar nuestra relación a la luz de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos, tenemos que ver cuánta disposición, cuánto fervor hemos mostrado en tener nuestra unidad. Mire, yo como pastor he procurado ser amigo de todos y creo que en ese sentido he logrado ser amigo de todos. Pero ¿sabe? La iglesia no se basa sobre la amistad que la congregación tenga con el pastor. He visto iglesias que se llevan muy bien con su pastor, pero se llevan muy mal entre ellos. Muy mal. Y muchas personas dicen, yo nada más no me voy de la iglesia porque el pastor es mi amigo. Con nadie me llevo en la iglesia. Pero nada más no me voy de esa iglesia porque el pastor es mi amigo. Pero Pablo dice, no, la iglesia no encuentra su unidad en que
en el carisma del pastor, en el carisma de alguna persona de la iglesia, encuentra su unidad en la obra redentora de Cristo. Y que, hermanos, debemos hacer, como Pablo dice, tengan esa disposición. Así que el pensamiento debería de ser, quizá hay hermanos con los que mi relación no ha crecido. Bueno, voy a hacer todo lo necesario para que mi relación con esos hermanos crezca, se fortalezca. Pero les repito, hay dos cosas necesarias: que el que busca puede encontrar, y el que es buscado puede hacerlo. Si te buscan, déjate encontrar. Déjate encontrar. Yo creo que algunos de nosotros hemos tenido la experiencia de algunas personas en la congregación que hace tiempo asistían y se les ha buscado y de repente ya no contestan nada. No contestan. Es decir, el mensaje es claro: no me encuentres, no quiero que me encuentres. La iglesia, hermanos, en medio de un mundo individualista, es llamada a mostrar lo que realmente significa ser una familia. Hay muchas virtudes entre nosotros que debemos luchar con todo nuestro celo por mantenerlas, y nuestras debilidades, con mucha paciencia, corregirlas. Con mucha paciencia, con mucha amabilidad, tratemos de corregir nuestras debilidades. Y nuestras fortalezas, con mucho celo, mantengamos. Porque no se trata del trabajo del pastor, se trata de la obra de Jesucristo. Él murió y resucitó para que entre nosotros hubiera paz, para que haya paz. Y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esa paz se mantenga, se fortalezca y crezca. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Y tiene que ver con acciones prácticas: soporten, perdonen, sean bondadosos, acepten, ámense. Tiene que ver con acciones prácticas. Quítese toda gritería, amargura, enojo, hágase de lado. Porque también es cierto, hermanos, que de repente alguien puede acercarse con un espíritu de mansedumbre y la otra persona, tiene que haber recuerde, esta es una responsabilidad de todos, mutua, en la familia, en la relación de la congregación. Tenemos que alcanzar este llamado. Somos llamados a ser familia de Dios, y debe ser evidente en nuestra relación. Inclinen su rostro, por favor, vamos a